Hoy estamos en otro capítulo de Interview. Hoy tengo uno de estos artistas jóvenes, porque todo el mundo me ha preguntado, bueno, pero usted entrevista solamente gente de antigua, gente... No, tenemos de todo, tenemos de todo. Hoy con nosotros, Daniela Duque. Hola, Javi, ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, Chévere. súper. Dani, yo estaba, a mí me ha gustado, digamos, la gente, la generación de ahora, ya no se queda como tan dormida, ¿no? La gente es muy ágil, muy ¿cómo te digo? Como que está siempre buscando, siempre dónde está el momento, dónde estoy, dónde voy, y tú eres una de esas, a mí me parece, porque lo he visto que te has movido muy bien por ahí, por todos lados. Sí, bueno, es que yo creo que de por sí ahora la industria del tatu ha crecido tanto, como que también el hecho de la globalización, las redes, como esa apertura que ha tenido, como que también hace parte de y como que estar en esa movida. Siento que en cierto punto ahora es más fácil porque pues yo percibía antes el tatu como un poquito más hermético, como que era de por sí así Sí, conocido. hablemos, digamos, de esa parte, ¿no? Digamos, bueno, nos conocimos en Bogotá, ¿no? Ujú. Por medio de un amigo en común, Ujú. ¿sí? El español. El español, Tenía una tienda y tú llegaste, pero tú llegaste con tu papá. Ajá. Cuéntanos, bueno, a los que no sepan, tu papá es un gran tatuador, lo conozco también, ¿sí? Sí. ¿Cómo fue esa conexión? Porque, digamos, a veces me pasa a mí. Mi hija no quiere hacer tatuos, o sea, o hay gente que, digamos, no quiere hacer lo que hacen los papás. Bueno, sí, como que creo que yo empecé en el tema del tatú, obviamente sí por influencia de mi papi, pero como que él nunca me forzó como que yo, bueno, empezaba a ver el tema de la profesión de él y como que veía que él siempre tatuaba y demás. Pero yo sí, muy chiquita, estuve como muy influenciada por ambos padres porque mi mami es profe de artes y estuve como muy envuelta en el Claro. del arte en general. Me gustaba pintar, dibujar. Entonces yo estaba ya a puertas de graduarme del colegio y estaba como viendo qué hacer. Yo decidí empezar a estudiar artes plásticas y como que empecé a ver el tatu como una técnica más, como una posibilidad más de las artes plásticas. Sí, Entonces claro. como que yo estaba ahí explorando, como que lo empecé como por explorar, como para probar a ver qué tal me iba. Pero y ya al me tener a tu enganché. papá, me imagino que como ya veías eso, no, bueno, todos los días Sí, o algo. súper interiorizado. O sea, yo desde que tengo memoria veo a mi papi tatuado. Claro. Entonces, pero sí como que lo veía como la profesión de mi papá, más no lo veía como una posibilidad de algo que yo fuera a hacer en el futuro. Pero apenas agarré una máquina dije como, de aquí soy. Sí, la conexión, ¿no? Ajá, tuve esa conexión. Pero sí, como que nunca me sentí forzada por él o como que me estuviera pushando mucho tú tienes que hacer esto, no, como que fue muy libre. Ya. Bueno, y en ese proceso y todo, empiezas a hacer tatús y él te enseña, me imagino, o... Sí, bueno, o sea, mi papi es mi gran mentor, como que Claro. de ahí parte todo, él me guió pues en mis primeros pasos en el tema del tatu, pero también como que me dejó en cierto punto como cierta libertad para yo también empezar a hacer mi propio camino también. Y en ese proceso, digamos, comienzas con tu papá, él te enseña y todo, técnicamente, no, de estilo, ¿no? Digamos, tú ves lo que él hace. Tú dices, yo quiero hacer lo que él hace, o definitivamente... Bueno, es que hay una cosa y es que yo desde siempre tuve una gran fascinación por el color, porque desde chiquita mi mami me llevaba muchos libros de arte y demás, entonces como que la pintura fue como mi primer amor, por decirlo así. Claro, claro. Y yo me empecé a interesar full por el color. Mi papi también hace mucho color, pero también es como de los tatuadores vieja guardia, que se podrían llamar, que sabe hacer un poquito de todos los estilos, ¿no? Entonces, a mí siempre me interesó el tema del color, como hacia el realismo, por lo que te digo de la pintura. Que básicamente, si tuviéramos que definir un estilo, ¿es esto estilo? ¿Realismo color? No sé si tanto realismo color, porque bueno, empecé con realismo color, pero ahora lo llevo más hacia una mezcla como ilustración. Okay. Porque, bueno, como en todo lo que he ido trabajando, siento que el realismo puro en cierto punto maneja como un poquito los tonos más desaturados, como que te guías más hacia la referencia de la imagen y demás.
Y ahorita estoy haciendo como una fusión de varias cositas, como que sí, en cierto punto realismo como en las figuras, pero me gusta mucho manejar el tema de los fondos y como ciertas herramientas gráficas como más hacia ese lado. Claro. Y me imagino que, claro, tú eres la generación de ahora de tecnología y todo. ¿Utilizas también la IA y todo eso? ¿O como herramienta? ¿O Sí, pues yo creo que estamos en un punto en que hay que sacarle provecho a todo. Entonces el tema de la IA me gusta porque sí resuelve algunas cosas como de referencia y demás, pero siempre trato ya como de meterle pues mano a mi diseño. Sí, hablamos de tema de diseño. Claro, sí, la composición y todo. Dani, ¿y cómo haces, digamos, porque yo creo que tú has visto eso desde tu papá en ese tiempo, como la gente, como los clientes, o como los clientes venían a tu papá, a los clientes de ahora, ¿verdad? Toda esa transformación que tú la has visto, porque estuviste pequeñita y la viste, ¿cómo encuentras tus clientes? O sea, ¿cómo los clientes saben de ti? Bueno, yo sentí ese gran cambio porque, claro, estaba pues mi papá en la tienda y se manejaba mucho cuando el cliente llegaba a la tienda y Sí, tú la tenías típico que de mostrar sí. un book y como mostrarle tu portafolio y vender tu trabajo. De hecho, muchos clientes no conocían tu trabajo, sino que simplemente llegaban al lugar donde estabas trabajando. Claro. Y yo sentí un gran cambio desde pandemia, como que desde pandemia fue como el punto cero en que las redes sociales adquirieron mucha fuerza. Y a partir de ahí todo fue redes sociales. Sí, por redes sociales encuentras tus clientes. Por redes sociales, sí. Como yo creo que el 90% son por redes sociales. O sea, todos mis clientes me contactan a mí por WhatsApp, Instagram y demás. Digo, un 90% que me encuentran por redes sociales y los otros son como el referido, que pues todavía se maneja parte de referidos y demás, pero no, la gran mayoría son redes sociales. ¿Y ya cuánto llevas en el tatú? Ya llevo 11 años, yo creo que llevo casi para 12. Ya, bastante. Sí, ya un buen tiempito. Pasa el tiempo, ¿no? De verdad, pasa el tiempo porque a lo que he seguido tu proceso más o menos de esto. Dani, yo no sé, digamos, para una persona como vieja guardia, como tú dices, old school, como yo y todo, es difícil manejar las redes, es difícil de pronto acoplarse a ciertas cosas, ¿no? Porque yo veo que el tatuador ahora no solamente tiene que saber de tatú, tiene que saber de todo, que tomar la foto, que tomara esto. En tu generación, ¿a ti se te hace fácil, me imagino, todo eso, o ya es parte de lo que viene y lo que ya es para el futuro, ¿no? Pues yo creo que mi generación sí creció con las redes sociales, o sea, como que siempre han estado muy presentes y en cierto punto creo que sí se nos facilita entender ciertas cosas, que digamos, no sé, yo mi papi, mi papá es joven, sí, o sea, mis papás me tuvieron súper jóvenes, mi papá es joven, pero como que hay cierta cosa de las redes sociales que como que no son del día a día de él, como en mi generación. Entonces, como que igual yo le explico cosas, yo le digo, no, mira, papi, porque siento que... ¿Pero qué tal esa relación, digamos? A mí me parece genial que los dos todo el tiempo nos estamos retroalimentando. Sí. Porque para mí es valioso eso, como yo respeto mucho toda la trayectoria, digamos, de ustedes y de las primeras generaciones de tatú. Y me parece muy bonito como poderse ambas generaciones retroalimentarse, que no se pierda nada. No, y sobre todo bonito esa parte, digamos, papá, hija, familia, ¿no? Como que esa conexión. Ahorita tengo la memoria de la familia Lu, que eran algo así, los papás eran tatuadores, los hijos. Bueno, ¿y qué tenemos ahora? Es decir, ¿cómo ves en cuestión de estilos y el mundo actual del tatú? Yo creo que ¿Cómo lo ves? Sí, la evolución es total, pero digamos en el sentido de cómo tú, al haber tanto, porque es que a veces dicen, no, es que anteriormente era difícil tatuar. Sí, es difícil en la parte, digamos, de los insumos, de conseguir todo, pero en este momento a mí me parece que es más difícil a las generaciones de ahora, porque hay más tatuadores, ¿me entiendes? Claro. Ahora, ¿cómo haces con todo eso, digamos? ¿O cómo es tu vida de tatuadora? En sentido, ¿no piensas en eso? ¿Sigues tu camino? No, pues yo, o sea, obviamente sí siento que hay cada vez más competencia, o sea, como que hay muchos tatuadores, cada vez salen más, pero en cierto punto creo que eso va enriqueciendo el gremio. Yo siento que
en un punto bueno de que haya esa aceleración del crecimiento, pues nos funciona en tema de industria, no sé, como cada vez hay más tecnologías, las marcas, pues como es una industria que también crece en tema monetario, pues las marcas también están innovando. Tanto como tatuadores o clientes cada vez son más exigentes, entonces yo creo que eso también es positivo porque nos ayuda a seguir creciendo y como a seguir retándonos también a nosotros mismos. Claro, claro. Y digamos en lo que estás haciendo ahora, en el estilo que tú estás hablando, ilustración, así, ¿tienes referencias, pintas o solamente tatúas? A mí me encanta el tema de las artes plásticas, entonces me gusta mucho hacer una fusión de lo que aprendo de dibujo, de pintura, de escultura, como que he logrado encontrar varias cosas en el tema de las artes plásticas y las he podido llevar pues. Claro, sí. ¿Y cuáles son tus planes en estos momentos? O sea, ¿tienes convenciones o alguna exposición o algo? Sí, bueno, ahorita pues me estoy enfocando en empezar porque yo paré un buen tiempito y retomé el tema de las convenciones hace como año y medio más o menos. Ok. Entonces, pues me estoy enfocando en eso. También he empezado a dar clases, a empezar a hacer seminarios. Entonces también me gustaría como empezar a dejar como mi huellita en el Claro. del tatu, Claro. frente a mi conocimiento y demás. Uh-huh. ¿Y algún guest o algo afuera? Por el momento no tengo nada planeado, pero si quieres. Sí. Estarme como moviendo, por lo que te digo, estoy como una temporadita quieta, también estoy viajando así mucho. Y ya estoy como en la etapa otra vez. Creo que es como una montaña rusa. No sé si te pasa también a ti, como que... Claro, total. Es un momento, o sea, es más, yo después de tantos años tatuando, veo ahora como que otra cosa, es decir, totalmente distinto. Para mí ya todo es nuevo. Sí, nunca ha parado. Sigue mucho y avanzando. Bueno, Dani, yo siempre que entrevisto así a artistas y todo, les pido un tip de tatú, no consejo, sino como que un tip, ¿sí sabes? Y de tatú y uno de pintura. Un tip de tatu. Pues creo que algo que me ha funcionado mucho a mí para avanzar es poder tener un mentor que todo el tiempo me esté retroalimentando. Creo que es lo que más me ha funcionado a mí. Entonces, como que sí siento que es importante que se pueda llegar a este tipo de mentores porque creo que en un momento uno se estanca porque no sabes ni siquiera cómo avanzar, qué corregir. Entonces, sí, para mí ha sido súper importante buscar a alguien que me corrija lo que pueda haber en mi trabajo. Como, no, mira, estos son tus errores, yo cambiaría eso y como que eso todo el tiempo te tiene a ti como... Ok. ¿Ah? ¿Y en la pintura? Cuando pintas, En la pintura, digamos en la pintura, me imagino que pinturas a lo tradicional y mucho digital, ¿no? pues yo me voy más a hacer lo tradicional. Okay. Me encanta el arte académico más tradicional. Yo creo que algo importante en el tema de la pintura que me ha afinado un montón el ojo ha sido pintar en vivo, o sea, con modelo en vivo. Es como sin... Porque hay muchos artistas que... O sea, de la imaginación de uno, de la inspiración, no tener referencia, no tener nada. No, tener como un modelo en vivo. Ya. Como que haces pose o algún tipo de bodegón y demás. Como que el hecho de estar copiando de la realidad, pero ahí directamente, me ha ayudado a afinar mucho el ojo. Bien. Bueno, chévere. Gracias, Dani, por venir, por estar en el interview. Yo te puedo poner todos los contactos para que te encuentre, para que sepa la gente más de ti. Y bueno, estamos en el camino. Gracias, bueno, Dani, que estés bien. Bueno, chicos, en la próxima nos vemos.